Hola amigos, ¿cómo están? En otro chispazo de información. Ahora le vamos a hablar acerca de los contactados y los canalizadores. La historia de los contactados o canalizadores es muy antigua. En realidad tenemos una gran lista de contactados, muchos de ellos muy buenos, donde han transmitido información importante a la humanidad para el crecimiento espiritual, incluso tecnológico, ¿no? Porque habían canalizadores que hacían canalizaciones de tecnología. Ahora les voy a contar unos casos. Pero sin ir muy lejos, los canalizadores o contactados, por decir, en España había una serie de contactados muy interesantes que conectaban con una entidad llamada Ashtar Seram. Ashtar Seram se mencionaba como el comandante, comandante Ashtar Seram de la Confederación Galáctica. La Confederación Galáctica, ¿qué cosa es? La Confederación Galáctica es una confederación como tal, donde se reúnen diferentes razas y que están controlando ciertamente lo que pasa en el planeta, pero desde una forma externa. Ellos son de otras galaxias, de otras constelaciones, muchos vienen de Pléyades, de Orión, de Arturianos, entre otras razas. En realidad es un conglomerado. Si ustedes han visto Star Trek, por ejemplo, eso es lo que vendría a ser la Confederación Galáctica, ¿no? Un grupo, una confederación como tal, donde se mezclan varias razas para poder ayudar o evolucionar o ir en descubrimiento de más en cuanto al universo. Y obviamente tienen potestad acá también, y de cierta forma están constantemente viendo qué es lo que está pasando en la Tierra. Ellos son muy respetuosos hasta cierto punto en cuanto al proceder. Uno puede decir, ¿por qué no intervienen de tanta historia que pasa acá en la Tierra? Lo que pasa es que ellos no intervienen en estas realidades porque nosotros venimos ya con una misión específica cada uno de nosotros. Y intervenir infringiría el libre albedrío en cuanto a la decisión de poder venir acá. Eso es relativo porque hay veces que se generan muchas injusticias que no tienen que ver con nuestro libre albedrío, o sea, es decir, que rompen en realidad nuestro libre albedrío. Y sin embargo, bueno, es un tema que podríamos conversar largo, ¿no? Y se sacaría por otro lado. En realidad no tiene nada que ver con eso. Pero al punto donde iba, esa entidad o ese personaje, hasta Serán, se conectaba con un personaje español que se llamaba con Eugenio Siragusa. Eugenio Siragusa era uno de los primeros contactados en España, en los cuales revelaba mucha información canalizada, básicamente, canalizada en cuanto a la vida extraterrestre, los mundos de otros mundos, y tiene mucha información, está publicado en internet, ya tiene mucho tiempo. Estamos hablando de los años 60, 70 más o menos. Luego de eso entró, como quien dice, un predecesor, que sería Giorgio Bongiovanni, que también es otro contactado. Incluso él tiene estigmas en la piel, ¿no? Estigmas en las manos, las palmas, en la frente, en los costados o en el costado y en los pies, ¿no? Son básicamente los signos de la crucifixión de Jesús. Es algo que le sangran constantemente, es algo que es ciertamente inexplicable y es parte de su contacto, porque tiene aparentemente contacto con Jesús también, ¿no? Entonces, estos contactados, y así como él, hay otros muchos más. Otro, por ejemplo, más que en Brasil, se llamaba Chico Xavier. Chico Xavier, él hacía sanaciones, por ejemplo, ¿no? Y hacía, aparte de esas sanaciones, hacía canalizaciones escritas. Él estaba recibiendo información y estaba automáticamente escribiendo sin necesidad de ver lo que estaba escribiendo. Y así escribía libros. Y escribió cientos de libros en realidad. Hay mucha información acerca de él. Y también habla de información acerca de los mundos espirituales. Es muy interesante lo que él habla. Incluso hicieron una película acerca de su historia, de su historia en realidad, ¿no? Que se llama No Solar. Es muy buena, deberían verlo porque en realidad revela mucha información muy importante, cosa que en algún momento se los he mencionado por acá. Entonces, los canalizadores, después ha habido muchos más canalizadores en épocas actuales. Ahora hay muchos en realidad. Ahora, ¿a dónde iba con esto? El tema de los canalizadores
es que muchas veces, más allá de que puedan ser verdaderos o falsos, porque puede ser que estén canalizando realmente, pero el problema es que a veces las personas cuando canalizan o canalizamos, porque de cierta forma también he canalizado, nunca lo he divulgado porque una canalización es muy personal, pero la canalización tiene que ver mucho con el equilibrio mental de una persona. A veces recibir esa información o ese contacto llega a ser muy fuerte en cuanto a nivel de experiencia. Entonces genera cierto desequilibrio natural. Ese desequilibrio, si tu mente, si tu cuerpo, si tú como persona no estás lo suficientemente madura para poder hacer de este canal un canal limpio, siempre vas a estar transmitiendo la señal mediante las n cantidad de impurezas que tu mente puede traer. Es decir, si la señal viene indicándote energía, 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 por ejemplo, una palabra, tú puedes interpretarla, porque no te va a decir con energía como tal, no te va a decir la palabra energía, va a entender, te va a dar a entender que lo que quiere decir es energía. Y tú lo vas a entender en base a tu lógica, tu pensamiento, tu idiosincrasia y todo tu concepto mental, y lo vas a decir poder, por decirte. Energía y poder tienen ciertamente una relación, pero en muchos casos no guardan coherencia entre sí, o es decir, no significan lo mismo. Porque cuando estás hablando de un mensaje, una canalización, tienes que hacer un canal lo más transparente posible. Y obviamente esa transparencia muchas veces se ve mezclada con el ego de una persona misma al momento de sentirse especial de poder recibir esa información. O sentirse especial al momento de verte distante al resto porque tú eres más evolucionado. Ahí entra un ego negativo espiritual, que es, obviamente es algo que debemos entender y debemos sobrellevar y combatir. Por lo tanto, esas canalizaciones que uno puede escuchar por internet, que tú no sabes la fuente, no sabes la persona, no conoces realmente, muchas veces puede estar contaminado con su psiquis, con sus pensamientos, con su idiosincrasia, con todo lo que puede pensar, con todas las cosas. Y muchas veces el canal o el mensaje termina siendo este termina siendo manipulado o inconscientemente alterado. Pueden decirte de la A a la Z y tú tan simplemente estás transmitiendo de la A a la B o de la A a la H, por cierto. No entregas la información completa o no es coherente. Entonces, debemos tener mucho cuidado en cuanto a la información que recibimos en cuanto a canalizaciones. No todos los canales son limpios, no todos los canales son los más adecuados. ¿Ok? Porque está mezclada, está siendo filtrado por la mente de cada persona. Y cada persona es un mundo, un universo en realidad. ¿Entiendes? Cada persona tiene sus problemas, sus conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Por más espiritual que podamos ser, o por más desconectados que podamos ser, tenemos un mundo dentro de nosotros. Entonces, en la forma más adecuada para poder captar un canal son los canales, más allá de los canales antiguos, porque los canales antiguos también tenían sus historias, pero muchas veces la conexión de ellos era quizás a cierto punto un poco más pura. No es además leerlos, escucharlos, verlos, porque te van a revelar mucha información. Es importante verlos y utilizar la intuición para ver si realmente lo que tú escuchas de parte de ellos resuena contigo. Si es que esa información resuena contigo, la captas. Si no resuena contigo, seguramente no es tu momento o seguramente no será la verdad, porque tú entenderás que hay algo que no está bien. Debes saber escucharte, no tan simplemente decir sí a lo primero que escuchas y ir amén con todo eso. No. Una persona verdaderamente espiritual duda, duda siempre. La duda es parte de nuestra principal herramienta. Ahora, una vez que nosotros entendemos que el mensaje es adecuado, porque resuena, entendemos que resuena y no tiene que resonar para todos. Entonces, en ese caso, sigue el camino. No lo consideres la verdad única, pero tenlo dentro de todo el ajedrez o el rompecabezas de la verdad. Y ese rompecabezas poco a poco se irá armando y podrás resolverlo a tu forma. Nos vemos.